Hola, mi nombre es Ana Lucía Orozco Monge y este es el proyecto final de investigación que realicé para la maestría del aula CIT en psicopedagogía. La investigación fue la influencia de la alimentación en el rendimiento académico en la educación superior. Entonces, básicamente este estudio explora cómo la alimentación influye en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, centrándose en los cambios ocurridos durante la pandemia, o sea, en el COVID, y el impacto que tiene esto a largo plazo. Los resultados revelan que la pandemia sí provocó un aumento en el consumo de alimentos procesados y también una disminución en la calidad nutricional, lo que impactó negativamente en la concentración, la memoria y la capacidad de gestionar el estrés de los estudiantes. Además, se identificaron factores socioeconómicos y psicológicos como variables críticas que también están dentro de este efecto que concluyó la pandemia. Tal vez no lo sabes, pero la alimentación es un factor crucial en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, especialmente en el contexto actual de la educación superior, donde las demandas cognitivas y emocionales son cada vez mayores. El impacto de la pandemia ha revelado con mayor claridad cómo los hábitos alimenticios pueden influir en la capacidad de los estudiantes para rendir académicamente. La relación entre una alimentación equilibrada y el rendimiento académico ha sido ampliamente documentada, sugiriendo que la calidad de la dieta de los estudiantes está directamente relacionada con su rendimiento en exámenes, su capacidad de concentración y su manejo del estrés. El aumento en los niveles de estrés y ansiedad provocados por la pandemia impactó negativamente en esos hábitos. El cierre de universidades, gimnasios y otros espacios de socialización interrumpió las rutinas diarias de los estudiantes y esto los llevó a adoptar estilos de vida más sedentarios y a consumir con mayor frecuencia alimentos procesados y de baja calidad nutricional. Un aspecto crítico en la relación entre alimentación y el rendimiento académico es la influencia de los nutrientes esenciales en la función cognitiva. El consumo de una dieta rica en ácidos grasos omega 3, todo el complejo de vitamina D y minerales como el hierro y el zinc es clave para el funcionamiento óptimo del cerebro. Estos nutrientes no solo mejoran la plasticidad sináptica y la neurotransmisión, sino que también ayudan a reducir los síntomas de ansiedad y depresión, condiciones comunes entre los estudiantes universitarios. Además, estudios recientes han demostrado que los estudiantes con hábitos alimenticios saludables tienden a tener mejor patrón de sueño y rutinas de estudio más regulares, lo que contribuye a una mejor retención de la información y a un rendimiento académico más consistente. Por el contrario, aquellos que con una dieta bastante alta en azúcares y grasas saturadas experimentan una disminución en su rendimiento académico, atribuyéndose esto a una menor cantidad de todos estos nutrientes y vitaminas, lo cual los lleva a tener una menor capacidad de concentración y un aumento en los niveles del estrés. La población de estudio se conformó por 35 estudiantes universitarios que estaban matriculados durante la pandemia y continuaron sus estudios en Aulacit hasta la actualidad. Como se puede ver, en esta tabla se compara los hábitos alimenticios y el rendimiento académico antes y durante la pandemia. Entonces, se realizaron estas entrevistas semiestructuradas con estos estudiantes y donde esas entrevistas se enfocaron fue en explorar los cambios en los hábitos alimenticios y cómo esos hábitos y esos cambios empezaron a afectar su rendimiento académico desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad. Entonces, se prestó mucha atención a factores como la frecuencia y el tipo de comida consumida, los horarios de alimentación, la calidad nutricional y los desafíos que los estudiantes se enfrentaron al adaptarse a un entorno educativo predominantemente virtual. Además de las entrevistas, se llevó a cabo un grupo focal con 16 estudiantes también del aula CIT para poder identificar similitudes y diferencias en sus hábitos alimenticios, cómo estos impactaron su rendimiento académico. El grupo focal sirvió como un espacio para que los estudiantes compartieran sus experiencias personales y reflexionaran colectivamente sobre las formas en que la pandemia afectó su alimentación y su rendimiento. Por acá también podemos ver cómo los cambios en los hábitos alimenticios de los estudiantes durante la pandemia y su impacto en el rendimiento académico. Entonces, se demostró que el 70% de los estudiantes informó un aumento en la ingesta de alimentos altos en azúcares y grasas como snacks y comidas rápidas durante los primeros meses de la pandemia. Y eso fue cambiando a esa dieta y fue atribuido principalmente al estrés y la ansiedad, así como la falta de motivación para preparar comidas saludables en el contexto del aislamiento social. Los estudiantes también señalaron, como se puede ver, que la disponibilidad limitada de ciertos alimentos frescos debido a las restricciones de movilidad influyó en sus elecciones alimenticias, obligándolos a optar por alimentos procesados que eran más fáciles de almacenar y preparar. La pandemia también introdujo este desafío adicional que son el estrés financiero y la ansiedad por salud. Esto llevó a los estudiantes a optar por alimentos más baratos y menos saludables. La inseguridad alimentaria
y la pérdida de ingresos familiares o la dificultad para accesar a alimentos frescos debido a todas estas restricciones también contribuyó al deterioro de la calidad nutricional. El 50% de los estudiantes reportó haber experimentado un aumento en el consumo de alimentos reconfortantes como una forma de lidiar con el estrés y la ansiedad durante la pandemia. Y esos alimentos, aunque proporcionan un alivio emocional temporal, contribuyeron a un aumento en la ingesta calórica diaria sin proporcionar los nutrientes esenciales necesarios para mantener un buen estado de salud. En conclusión, los cambios en los hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios durante la pandemia y al día de hoy, esa repercusión todavía se sigue viendo, ha tenido un impacto significativo y duradero en su rendimiento académico. Esos cambios, por factores socioeconómicos, por factores psicológicos, han demostrado la importancia de un enfoque holístico o más integral en la educación superior, que no solo se centra en el rendimiento académico, sino que también en el bienestar de los estudiantes universitarios. Las universidades deben considerar la implementación de programas que aborden estos aspectos de manera integral, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a los recursos necesarios para mantener tanto su salud física como su salud mental. Estos resultados están en línea con estudios previos que subrayan la importancia de una nutrición adecuada para mantener una función cognitiva óptima y un buen rendimiento académico. Este estudio agrega a la literatura existente de demostrar cómo estos factores se manifiestan en la población universitaria del aula CIT, destacando la necesidad de intervenciones dirigidas a mejorar los hábitos alimenticios en contextos de alta presión académica y psicológica. También este estudio evidencia que la alimentación juega un papel crucial en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, especialmente en tiempos de crisis como la pandemia y después de la pandemia para poder adaptarnos a otra vez la realidad. Los cambios negativos en los hábitos alimenticios durante la pandemia, caracterizados por un aumento en el consumo de alimentos procesados y una disminución en la calidad nutricional, han tenido un impacto directo en la capacidad cognitiva, la concentración y el manejo del estrés de los estudiantes. Como recomendación, que las universidades empiecen a implementar programas que promuevan la alimentación saludable y que proporcionen apoyo psicológico a los estudiantes. Esas intervenciones son esenciales para mejorar no solo la salud física y mental de los estudiantes, lo que contribuye también al rendimiento académico óptimo. A largo plazo, los resultados de esta investigación pueden guiar el desarrollo de políticas educativas que integren la nutrición como un componente clave del bienestar estudiantil. Futuras investigaciones deberían explorar intervenciones específicas y su impacto en diferentes poblaciones estudiantiles para proporcionar un mejor apoyo y más personalizado. Muchísimas gracias.